Bueno, bona vesprada a totes y tots. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar esta sesión de tarde, que yo creo que el título es muy bonito, ¿no? Espacios de diálogos en ámbitos profesionales de la intervención. Y exclusivamente esta mesa vamos a trabajar la presentación de experiencias socioeducativas de éxito de la educación social justamente en el sistema educativo, en la Comunidad Valenciana. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana que hayan contado conmigo en este caso como parte de la universidad para moderar esta mesa. Respecto al informe de experiencias de éxito, que es un poco lo que voy a hablar brevemente, del sistema de educación social en el sistema educativo, son unas experiencias que se han recogido a lo largo de toda la Comunidad Valenciana y que además sigue siendo un informe abierto y dinámico. No cabe duda constatar la realidad que venimos viviendo desde hace muchos años, ¿no? La escuela necesita y adolece de figuras profesionales como la de las educadoras y los educadores sociales dentro de los centros educativos, para poder hacer frente a las diversas realidades con que las escuelas, los institutos, se encuentran y han de afrontarlas cada día. Debemos de tener en cuenta que vivimos en una sociedad cada vez más polarizada y desigual, en la que las fracturas cada vez son más evidentes. La brecha entre personas ricas y pobres, la homofobia, los etnocentrismos, la xenofobia, etc. Conocemos diversas comunidades autónomas que han implantado la figura de la educadora o del educador social en los centros escolares con gran éxito. Actualmente, la Comunidad Valenciana, pionera desde la Administración en muchas leyes y decretos sobre la infancia y la adolescencia, se están dando pasos muy importantes y es mucho de agradecer para que realmente sea en breve una realidad. Diferentes experiencias en las que se exige la figura de la educación o se necesita o existe ya la figura de la educadora o de educación social dentro del sistema educativo son a través, sobre todo, de proyectos que se hacen externamente, ¿no? Bien a través de ayuntamientos, de diputaciones, entidades sociales, ¿no? Para paliar los efectos de esas diversas realidades socioculturales, que de no actuar a tiempo llevan en determinados casos a un abandono prematuro del sistema educativo y a una, más que posible, situación de exclusión social de esos niños, niñas y adolescentes, vulnerando con ello algo muy importante que tenemos que tener claro: el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. Simplemente voy a hacer referencia a algunas de las experiencias de éxito de la educación social en este sistema educativo. Yo quería sobre todo agradecer a todas las personas que han participado en el informe desde la Universidad de Valencia, nuestra Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, el colegio, por supuesto, y sobre todo el gran esfuerzo de todas y todos vosotros, de todos esos profesionales que son los que los llevan a cabo. Bueno, a programas municipales voy a denombrar unos pocos, perdonarme y disculparme a aquellos que no nombre. Programas para reducir el absentismo en la Mancomunidad de Municipios de la SAFOR, que además ha sido seleccionado recientemente por la Federación Valenciana de Municipios y Provincia, por la propia Dirección General de Inclusión Educativa y el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, como ejemplo de buenas prácticas en el trabajo desarrollado por el equipo de profesionales para evitar el absentismo en los municipios que forman parte de la mancomunidad. Programas también desarrollados por entidades sociales en colaboración con ayuntamientos y mancomunidades y diputaciones. El programa Nagore, por ejemplo, que lleva varios años también en funcionamiento, que depende de ayuntamientos y también de mancomunidades y que lo que aplica es en colegios e institutos para trabajar en edades de 5 a 18 años y también incluso para población adulta que cursen formación profesional básica. Y se trabajan también contenidos relacionados con ámbitos que yo creo que son muy importantes y que como educadoras y educadoras sociales conocemos también, como es la violencia de género, diversidad sexual, el abuso sexual, etcétera, etcétera. Proyectos y prácticas desarrollados también por estudiantes de la propia facultad nuestra, Educación Social en el ámbito escolar, proyectos construyendo comunidades educativas de educación social como nexo entre los agentes educativos, programas de escuelas de segunda oportunidad también muy importantes, por ejemplo, el Centro Taleya, en la Fundación ATSIS, o proyectos diseñados por el propio colegio
para aplicar en el contexto educativo, desarrollados, por ejemplo, en poblados marítimos de Valencia, donde se trabajó también en el medio escolar. Y finalizo porque sí que es verdad que es un informe muy interesante, creo que además sería de gran valor que todas y todos lo conocierais, y finalizo porque lo importante es el diálogo que se va a producir en estos momentos, escucharnos, aportar ideas, y yo agradezco muchísimo a las miembros y a las miembros de esta mesa que estén en este momento, ¿no? Porque yo creo que todos y todas me han comentado eso, que querían escuchar, dialogar y aprender los unos y de los otros. Y yo creo que esto es una base súper importante en esta mesa. Y por tanto voy a dejarles que realmente son ellos y ellas los protagonistas y son a los que queremos escuchar. Paso, por tanto, a presentar a cada uno de ellos. Raquel Andrés Jimeno, directora general de Inclusión Educativa, además directora y maestra, y a mí esto me gusta mucho, yo doy clase también en magisterio, directora y maestra del Colegio Público de Educación Especial Gargatsindi de Calpe, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Centros de Educación Especial públicos, tiene diversa formación, tanto impartida como recibida, específica en educación especial, y participa también en diversas jornadas, congresos, etcétera, sobre el tema educativo. Luego también va a moderar la mesa, va a formar parte de la mesa Toni González, que es presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana y también a nivel estatal, ¿vale? Director también de secundaria en un instituto y además miembro del Observatorio del Menor del Síndic de Greuges. A continuación también tendremos a Rosa Cañada Solaz, que es presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, que es doctora en Filología Hispánica y autora de numerosos artículos y materiales vinculados con su especialidad, y su carrera profesional ha transcurrido en la función pública, primero como docente y posteriormente ocupando diferentes cargos de responsabilidad en los servicios centrales de la Conselleria de Educación. Y, por último, pero no menos importante, Vicenta Orcas, vocal de Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valencia, de FAMPA. Lleva 4 años como miembro de la ejecutiva de FAMPA en Valencia, que tiene federadas unas 615 AMPAs en la provincia de Valencia y que además a nivel estatal forman parte de la CEAPA, que es la mayor confederación de AMPA de todo el Estado, que agrupa a unas 12.000 asociaciones de madres y padres de alumnos, siendo el interlocutor principal de las familias ante el Ministerio de Educación. Agradecerles a los 4, yo creo que es un placer poderlos escuchar aquí. Y bueno, paso en primer lugar a darle la palabra a Raquel Andrés, directora general de Inclusión. Ay, perdón. Sí. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al Colegio de Educadoras Sociales, Educadores Sociales, por haber contado conmigo, a Raquel por haber sido tan próxima en el teléfono, la hemos mareado un poco aquí los miembros de la mesa para organizar bien. Pues por favor, haznos preguntas, pero bueno, hemos estado gestionando, compañeros y compañeras de mesa. Bueno, son horas intempestivas porque acabamos de comer y tenemos la barriga llena, pero bueno, esperamos que podamos hacer una mesa pues fluida, dinámica y que os pueda servir todo lo que aquí aportemos. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el decreto de inclusión que creo que marca un antes y un después en el sistema educativo de nuestra comunidad. ¿Vale? Es verdad que todo nos abocaba ya a esa publicación porque estaba la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención, la Declaración de Incheon, Educación 2030, quiero decir, sí o sí teníamos la obligación de realizar este decreto, ¿no? En el 2018. Y yo creo que este decreto marca un antes y un después porque como idea principal nos lleva a hacer un cambio de mirada importante, que todavía estamos en ello, que hemos avanzado muchísimo, porque ese cambio de mirada, resumidamente, yo como soy maestra, cuando hago esta presentación siempre utilizo muchos pictogramas y muchas imágenes para reflectar, ¿no? Las flechas antes estaban en el alumno no es capaz, la niña no puede, el alumnado no se integra, tiene problemas, ¿no? Como que el foco estaba en todo aquello que no era capaz de hacer nuestro alumnado. Y de repente este decreto dice, señores y señoras, que nuestro alumnado es diverso con sus características, sus posibilidades, sus capacidades. ¿Qué hacemos todos los demás, las personas adultas, los responsables y las responsables de la educación,
¿Qué estamos haciendo para que ese niño o esa niña o ese adolescente pueda realmente venir al cole y sentir que el cole es un sitio seguro para él o para ella? ¿Qué hacemos en nuestras aulas para que el aprendizaje llegue a todos y a todas? Y entonces este es el gran cambio. El contexto, la familia, el equipo educativo, la comunidad, los agentes externos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a coordinar? ¿Cómo nos vamos a organizar para dar a cada niño y niña lo que necesita? Y vamos a cambiar ese lenguaje, que es súper importante porque el lenguaje al final configura, ¿no? Porque yo he oído en mi época atrás del decreto hablar pues de forma muy despectiva del alumnado y además delante del alumnado, ¿no? Fíjate, es que no avanza, fíjate, es que siempre está haciendo lo mismo, ¿no? Estos comentarios que a veces hacemos sin querer, pero los hacemos además delante de ellos y de ellas. Eso evidentemente había que cambiar también ese lenguaje para evidentemente preservar pues que cada alumno y cada alumna tiene unas capacidades y unas potencialidades diferentes, pero que además nosotros como adultos y profesionales de la educación pues debemos saber gestionar, ¿no? Y yo creo que eso es un gran avance. Y luego nos invita a utilizar mucha terminología nueva, que también tuvimos que adaptarnos a esa terminología, ¿no? De barreras y fortalezas. La palabra de barreras, ¿qué barreras tenemos en el contexto? ¿Cómo podemos eliminarlas para que todo nuestro alumnado realmente tenga éxito en el aprendizaje? Y no estamos hablando de terminar una carrera de ingeniería, que también, sino éxito en su vida, en la vida que quieran ellos y ellas vivir. Y cómo vamos a acompañar y a eliminar todas esas barreras que dificultan que esa persona sea lo que quiera ser en esta vida. Entonces hablamos de fortalezas, hablamos de barreras, hablamos de niveles de respuesta. Muy importante también, porque por primera vez decimos, dejemos ya de focalizarnos en el niño, será el último escalón de esta escalera. A nivel de centro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo van a ser todos nuestros planteamientos inclusivos, nuestro lenguaje, nuestros proyectos? ¿Vale? ¿Cómo vamos a vincularnos con la comunidad? ¿Cómo vamos a organizar las aulas? ¿Cómo van a ser las agrupaciones en las aulas? ¿Vale? Hasta para garantizar que haciendo todo lo que podamos hacer en estos 4 niveles que proponemos, lo último sea la intervención más directa con el alumno que pueda presentar algún tipo de dificultad. Algo también muy importante que creo que aporta este decreto es cuando hablamos de los apoyos, de los alumnos y las alumnas que necesitan apoyos para crecer y para tener éxito en el aprendizaje. Y cuando hablamos de apoyo decíamos PT y AYL. Ay, mira, yo soy PT, y me encanta ser PT. Pero no estamos hablando. Los chicos y las chicas de los colegios son de todo el profesorado, ¿vale? De todo el profesorado es que yo soy tutora de una clase y tengo mis 20, 22 alumnos en mi clase, pero si el de la clase de al lado se cae, lo veo llorar o resulta que un día le han quitado el almuerzo, intervengo también porque también es alumno y alumna mío. Entonces, todo el profesorado es profesorado de apoyo y todo el profesorado es profesorado de todo el alumnado del centro. Y además contaremos con especialistas, tanto dentro del centro como aquellos agentes de fuera que puedan ayudarnos para dar algo más de asesoramiento, acompañamiento, para garantizar que realmente pues, tengamos todos los apoyos cubiertos. Y creo que también es una forma de entender diferente antes al decreto de inclusión, ¿no? También aporta 3 conceptos importantes: presencia, participación y éxito en el aprendizaje. Porque, claro, ser presente, aquí hay gente que todos estamos presentes, pero algunos están haciendo la lista de la compra. También es lícito porque a veces se nos va un poco, ¿no? Que no podemos estar siempre atentos. Pero que esa presencia realmente sea efectiva, que esa persona sienta que forma parte del sitio donde está, eso es realmente presencia, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que ese chico o chica dentro de ese grupo clase realmente su presencia sea efectiva, ¿no? A través de la codocencia, de los grupos interactivos, haciendo accesible todo lo que presentemos, porque de esa forma puede participar. Y la participación, claro, porque parece que siempre participan los mismos, siempre se quedan atrás los mismos. Entonces, ¿cómo organizamos para que realmente todo el mundo, desde su capacidad, posibilidad, aporte, sume y además le demos validez a todo lo que la persona puede aportar, ¿no? Entonces, ese diálogo horizontal, ese lenguaje inclusivo, cómo fomentamos la convivencia positiva en los centros para que todo el mundo sienta que forma parte. Y luego, cómo garantizamos el aprendizaje para todas y para todos, ¿no?
altas expectativas siempre. Que no seamos nunca nosotros los docentes los que digamos este no va a llegar a ningún sitio. ¿Quiénes somos nosotras y nosotros para decir que este chico o esta chica no va a llegar a ningún sitio? Al contrario, altas expectativas con todo el alumnado. Ya veremos cómo gestionamos toda esa realidad para hacer que ese chico o esa chica llegue donde quiera llegar, ¿no? Entonces, diseño universal del aprendizaje. Hagamos que cada uno aporte en ese resultado y en ese proyecto final dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Aprendizaje servicio, que es una herramienta también que nos gusta mucho utilizar y que nos ayuda para que todo el mundo pueda participar. Evaluemos todo lo que hagamos, ¿no? Eso es también algo que aporta el decreto de inclusión. Tenemos muchas inercias y muchas, bueno, como se hace toda la vida, lo seguimos haciendo así. ¿Realmente hacemos lo que debemos hacer? ¿Realmente lo que hacemos en el aula realmente tiene un impacto luego para la vida de nuestro alumnado? Entonces, evaluemos todo, ¿no? Y luego, formémonos. Sabemos que la formación no es obligatoria, es algo que tenemos ahí pendiente, pero el Servicio de Formación de Profesorado pone al servicio de todo el profesorado muchísima formación y en todas estas líneas, ¿no?, del decreto de inclusión, porque evidentemente tenemos que estar todos preparados y preparadas para hacerlo. Formémonos, o dediquemos nuestro tiempo a eso. Y luego también el decreto de inclusión habla de comunidad, habla de que la educación no es solamente cosa de los docentes, es cosa de todos y de todas, y habla de agentes nuevos que tienen que intervenir, agentes externos, ya sean asociaciones, ya sean administraciones locales, ya sean otros profesionales que pueden intervenir, como las educadoras sociales han estado interviniendo desde las administraciones locales en los proyectos de centro, hasta el momento de un modo concreto, que posiblemente el año que viene, luego hablaremos de ello, sea de forma diferente, incluso más directa. Y bueno, a partir de ahí pues, se ha desplegado mucha normativa. Hemos sacado un protocolo de asentismo del que hemos estado hablando en la mesa, hemos sacado un decreto de orientación que ha dado la vuelta a la orientación educativa, creando unidades especializadas de orientación también, en las que posiblemente y seguramente las educadoras sociales el año que viene formarán parte de esta estructura, ¿no?, de las unidades especializadas de orientación. A través de todo el territorio contarán con educadoras sociales para dar apoyo a los centros educativos en este ámbito más social, ¿no?, que siempre estamos reclamando. Un decreto de igualdad y convivencia que también tenemos sobre la mesa ahora para hacer aportaciones y, sobre todo, pues unos planes de acción también comunitaria que visibiliza la importancia de todos los agentes comunitarios en la educación de los chicos y de las chicas. Muchas gracias. Un poco la idea de esta mesa, por cambiar y para que sea un poco más dinámica, ¿vale? Y con permiso, la verdad que todas y todos han aceptado muy bien cualquier cosa que les he ofrecido, constantemente cambiando, así que os lo agradezco a todas y todos. Hemos planteado, yo creo, unas preguntas que va a ser más dinámico, más que cada uno nos cuente un poco las cosas, ¿vale? Entonces, cada uno en la libertad y en cada ámbito, ¿vale?, irá expresando ciertas cosas. Si os parece, ¿vale?, empiezo con la primera pregunta un poco. La idea era un poco plantearnos qué necesidad se detecta, ¿vale?, al entrar en el cargo en el sistema educativo, cada uno en su ámbito, y qué necesidades se detectan ahora, ¿no?, en qué punto del camino estamos, ¿vale? Puede empezar, si quiere, Toni, y así dejamos a Raquel un poco descansar. Vale. ¿Se oye? Sí. Nosotros, bueno, voy a poner mi ejemplo, el año 2008, cuando accedí al cargo de la dirección, lo que siempre nos pasa a cualquier directivo o directora, lo que necesitamos recursos y no vamos a engañar a nadie. Y es cierto que tengo que agradecer a lo largo de estos 14 años casi que llevo en la dirección que hemos obtenido recursos. Es cierto que el objetivo es más ambicioso de lo que hemos conseguido, pero eso sí que hay que agradecer. Hablaba la directora general, Raquel, de lo que es una atención personalizada al alumnado. Para tener esta atención personalizada necesito más docentes, necesito más especialistas, TPT, orientadores, educadores sociales, que también tenemos en los centros de secundaria, no en todos, en algunos, lo deseable es que estuvieran en todos los centros educativos, porque nos han dado muchos instrumentos necesarios
delante de cualquier cuestión que se podría dar en el aula, desde familias desestructuradas, cómo orientarlas, hasta la atención a un alumno disruptivo, alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, etc. Y han dado una respuesta fantástica, por lo que hemos conocido. Después, es cierto que los recursos económicos que tiene una autonomía son los que son y se puede dotar de lo que se puede dotar. Hemos aumentado en profesorado y eso nos ha dado que la ratio, a pesar de esos máximos situados, quede bastantes veces, no siempre, por debajo de ese máximo, y eso nos permite cierta atención individualizada. ¿Qué aspectos se está observando en los centros, ¿no? Es cierto que desde mi punto de vista, y sobre todo con el nuevo currículum que se ha implantado y ya con ciertas experiencias pilotaje de los centros, lo que más me está sorprendiendo, y creo que nos va a traer a buenos resultados, va a ser los cambios metodológicos del aula. El poder trabajar en proyectos, en otras maneras de aprendizaje, y ahí es donde la inclusión va a tener un amplio camino a recorrer y serán todos en sí un mismo equipo docente, un mismo equipo de alumnados en la misma línea y en el mismo camino, y cada uno teniendo su oportunidad personal con sus capacidades. Rosa. Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Colegio de Educadores y Educadoras por invitarnos a un tema tan interesante, y gracias también de nuevo, como ha dicho Raquel, a la organización, porque os hemos mareado un poquito. Yo también. Y también gracias por estar aquí a estas horas tan difíciles. Bien, respecto a la pregunta de qué necesidades detectábamos cuando llegamos a la Administración General, pues yo el 15 de febrero del 2016 era directora de un instituto, miembro de la Asociación de Directores. Claro, el que me hayan precedido una persona de Administración y una persona de Asociación de Directores, pues muchas cosas que digo ya, que pensaba decir, ya las han dicho ellos. Pero yo me incorporé a la Consellería como jefe de servicio de Relaciones Institucionales, que para los que no lo sepan son los que organizan las mesas de negociación y fundamentalmente de sindicatos, los representantes del profesorado, pero también existen mesas de padres, de alumnado, mesas de la enseñanza concertada, y veníamos de la etapa de los recortes, que tanto sufrimos todos. Por lo tanto, en una primera etapa, aquí hay algún miembro de sindicatos, hola Mar, que lo sufrimos. Todas las semanas prácticamente teníamos mesas, porque era regular, sobre todo para intentar compensar todos esos recortes que durante años nos dejaron el sistema pues patas arriba. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Durante mucho tiempo intentar paliar, es lo que hacía la Administración. Intentar paliar con medidas que eran para compensar el déficit de profesores, la bajada, el incremento que se había producido de las ratios, el incremento de horas que dedicaban los profesores, las famosas 18 horas en secundaria, en primaria 25 creo que eran, etcétera. Entonces, poquito a poco, pero de forma incesante. Y yo creo que casi la primera legislatura del periodo del botánico fue eso. Muchas veces casi en contra de muchas normas estatales que había pues que no saltarlas, pero bordearlas. Y pues se iba haciendo lo que se podía, que fue mucho y costó mucho. Después, ahora hay menos problemas para regular, hay más sintonía. Y ya ha dicho Toni que se han obtenido muchos más recursos, pero cuando estábamos en un periodo de regular, sobre todo, no ya solo más recursos, que también, sino cambiar el enfoque de la educación, que es lo que se está trabajando y que a lo que ya se han referido ellos, hemos tenido la mala suerte de la pandemia. Pero se puede decir que aunque la pandemia ha truncado muchísimas cosas, muchísimas expectativas, también es cierto que se ha hecho un grandísimo esfuerzo y se han dado muchísimos recursos. Y quiero decirlo porque, entre otras cosas, como un reconocimiento a todo el sistema educativo. La semana que viene hay aquí en Valencia una cumbre mundial de ministros que se ha elegido España porque desde
otros países felicitaron a España por la gestión de la pandemia y en Valencia porque desde el Estado han felicitado a Valencia por la gestión de la pandemia. Entonces, pues un poco también no hay que hablar solo de las cosas que se hacen mal, sino de las que se hacen bien. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir ahora en este momento? Pues que estamos en un proceso de transición, de cambio hacia lo que querríamos, no tan avanzados como nos hubiera gustado por el tema de la pandemia, pero sí que para mí hay un antes y un después del decreto de inclusión, que como ya lo ha dicho Raquel, no voy a insistir, pero solo el cambiar eso que era hablar de discapacidad para centrarse en hablar de diversidad, pues creo que ha sido tan importante como cambiar todos los conceptos. El alumno antes estaba señalado en un sentido y ahora el alumno se ha puesto en el centro del sistema educativo porque es el protagonista, que es el papel que siempre tendría que tener. ¿Qué toca ahora? Pues hacer todo aquello que contribuya a mejorar esa nueva concepción. Y ahí, pues como ha dicho Toni, estamos en el camino. Aún falta, estamos en periodo de transición, pero también la nueva ley, también solo con leer la introducción, cambia absolutamente todo en este sentido e invita a cambios metodológicos que parten de estos nuevos principios. Y eso creo que es más o menos el proceso de lo que se detectaba, lo que seguimos detectando, pero hacia dónde se está caminando. Muchas gracias. Vicent. Hola. Buenas tardes. Quería agradecer también a la organización y a Raquel, la organización del Congreso por invitar a FAMPA a la mesa, ¿no? A esta mesa con el resto de compañeros y compañeras, y a Raquel por lo que nos ha cuidado al recoger todas las y al estar encima de nosotros para presentar esta mesa, ¿no? A ver, nosotros, FAMPA, es una federación de asociaciones de madres y padres, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos completamente desde la participación como movimiento asociativo y desde nuestro compromiso, nuestra militancia y desde nuestro activismo, ¿no? Quería también señalar que, como ha dicho Rosa, que es verdad que en los años de transición de los periodos de los partidos políticos que estaban en el gobierno, sí que era juntarse en mesas para hablar, negociar y debatir, pero también nos veíamos mucho en las calles para protestar, para resistir, para demandar, ¿no?, mejoras, especialmente en la educación, pero también en todos los otros servicios públicos, ¿no? En este sentido, nosotros como Federación de Madres y Padres, AMPAs, AFAS, que también se llaman ahora, ¿no?, trabajamos para mejorar la educación de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y en este sentido entendemos que la educación como derecho universal es importante, ¿no? Y tiene que ser garantía sin ningún tipo de discriminación para todos y todas, ¿no? En este sentido, nosotros como familias también queremos hacer una pequeña foto, un pequeño diagnóstico de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, en el tema del sistema educativo, ¿no? Pensamos que todavía se ha estado avanzando, pero adolece todavía de fuertes cuestiones que yo creo que sería importante también debatir y poner sobre la mesa, ¿no? Es importante señalar que tenemos un sistema educativo que está fuertemente segregado, ¿vale? Partimos que hay una segregación escolar y es una fuente de desigualdades educativas que creo que es importante corregir desde las políticas públicas y especialmente desde las políticas también locales. Todo lo que hace referencia a la zonificación escolar y a la escolarización y que el peso por trabajar por la inclusión dependa solo de la escuela pública y no entre también a trabajar a la escuela concertada, creo que eso es importante. Y importante señalarlo porque la escuela pública hace un doble esfuerzo para atender las necesidades educativas especiales de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entendemos que se ha ido mejorando en el tema de las ratios, pero las ratios todavía continúan siendo bastante altas, ¿no? Estamos en un momento de baja natalidad, se están vaciando algunas aulas de los centros escolares y en ese sentido deberíamos aprovecharnos de esta situación no para recortar fondos, sino también para rebajar las ratios, proponer codocencias, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también creo que sería importante ir en ese camino, ¿no?
Es verdad que el decreto de inclusión, como se ha señalado, es un avance. Posiblemente el borrador del decreto de igualdad y convivencia sea también otro avance en este sentido y vamos trabajando, ¿no? Pero muchas veces algunas cosas se quedan sobre el papel y se necesita de una apuesta firme de financiación en recursos humanos, materiales, para aplicar estas normativas y estos decretos a todo el sistema educativo, ¿no? Ahora, actualmente, lo que nos ha sucedido y lo que nos está llegando también, que es que hemos estado unos años de pandemia y esas desigualdades educativas y esas desigualdades sociales y económicas que tienen las familias se han visibilizado o se han agudizado todavía más, ¿no? Y hemos visto cómo aquellas situaciones o situaciones familiares en las que pues bueno, hay un capital cultural, social detrás y han podido estar detrás de sus hijos e hijas ayudándoles y tal desde casa, han podido tirar hacia adelante y en otros casos se ha agudizado la brecha entre los que sí que han podido y no han podido, ¿no? Y en este sentido creo que es importante señalar que a veces se necesitan más recursos para reducir las desigualdades educativas que hay entre las familias, ¿no? Me parece que la pandemia también ha agudizado pues esto, ya ha visibilizado a aquellas familias que tienen menos recursos tecnológicos, económicos, ha aumentado los problemas de salud mental y ansiedad de la infancia, se ha incrementado también en muchos casos la medicalización de los niños y las niñas y yo creo que son aspectos que creo que debemos de tener presente y debatir y atender, ¿no? Gracias, Vicente. Raquel. Vale. Creo que muchas de las cosas ya las han compartido mis compañeros y compañera, pero bueno, yo cogí el relevo del director general anterior, ¿vale? El decreto de inclusión estaba recién publicado, yo entré en el 2019 en el gobierno y evidentemente yo tenía claro que ese decreto había que explotarlo, ¿no? Que la idea era pues sensibilizar, animar, motivar ese cambio de mirada que en un principio que estaba en un papel, ahora había que hacerlo transmitir y llegar a las personas para que realmente lo integraran y hacerlo posible, ¿no? Porque de repente, claro, habían colegios que ya habían avanzado, que este decreto ya les venía como reflejo de todo aquello que ya estaban haciendo, pero por otro lado, habían otros centros que tenían que arrancar. Entonces, empezábamos con mucha ilusión, teníamos 2 herramientas preparadas ya, tanto el DEVA como el Check-in, para poder ayudar a los centros a hacer ese estudio y ese análisis de la inclusión en sus centros, pero evidentemente llegó la pandemia y bueno, pues todo esto ha tenido que paralizarse un poco. Aún así, creo que el gran reto estaba ahí, en consolidar ese decreto. También ese decreto para mí era importante, para mí, para los que empezamos en el 2019 conmigo, conllevaba remodelar la orientación educativa, sí o sí, porque en infantil y primaria los profesionales de la orientación no formaban parte de las plantillas y por lo tanto era un reto del nuevo gobierno el hecho que estas personas formaran parte de las plantillas como ya lo hacían en secundaria. Del mismo tiempo también teníamos el compromiso de los educadores y las educadoras de educación especial, ¿no? Que muchas veces, al ser 2 administraciones diferentes, pues muchas veces hay problemas a la hora de gestión de este personal y teníamos como reto, y lo teníamos todavía, pues para que sea una dotación más rápida. Y bueno, pues ese era el principal reto que teníamos, ¿no? El consolidar, que luego pues bueno, nos hemos visto enfrente de esta pandemia y bueno, el tema de la inclusión justamente se ha habido gravemente afectado. ¿Y ahora qué nos queda de eso? Pues comparto con Vicent, la salud mental. La salud mental es el gran reto, sobre todo en secundaria. Estaba hablando también con Tony. El gran reto para el futuro está en secundaria ahora mismo y en el reto de la salud mental. Estamos trabajando para poder aproximar profesionales de la psicología el curso que viene a los centros educativos para apoyar a los equipos, además de ver la ratio también de los orientadores y las orientadoras, e intentar dar un apoyo a nuestros adolescentes en ese sentido como gran reto, ¿no? Por tanto, claro, este nuevo marco de la orientación con las unidades especializadas debe, preciso, contar con otros profesionales para crear equipos multiprofesionales y por eso es tan importante que las educadoras y los educadores sociales forméis parte de esos equipos por los retos que se nos vienen, ¿no? Y básicamente yo creo que el tema de la segregación, que también lo ha dicho Vicent, hemos introducido dentro de la orden de admisión una comisión específica para valorar antes las propuestas de escolarización, pero creo que es un reto también que tenemos para justamente evitar esa tendencia a escolarizar en ciertos centros y en otros no. Creo que compartimos esa mirada. Entonces, bueno, los grandes retos son los que, eso es lo que acabo de exponer.
Muchas gracias, Raquel. Sí, yo creo que, como han comentado entre ellas y ellos, yo creo que las necesidades, ¿no?, que se detectan en el sistema educativo son muchas, pero no solo se centran desde la parte, como decía muy bien Raquel, del currículum, sino que se entiende, y de la administración yo creo que es muy importante ese decreto por esos cambios de conceptos, y eso cambia mucho, entender al niño y a la niña y ese adolescente de forma macrosocial y holística. No solamente son niños y niñas que van a aprender unos contenidos, sino que van a aprender muchas más cosas. Los centros escolares al final sois todo y mucho, ¿no? Y el sistema educativo es mucho. Desde el trabajo, problemáticas afectivo-sexuales que vemos actualmente, de violencia de género, de problemas de exclusión social, etcétera, ¿no? Y ahí parte un poco la necesidad de esa figura de la educación social dentro de los sistemas educativos, ¿no? Muchas gracias por vuestras aportaciones. ¿Qué experiencias del informe que he comentado antes socioeducativas, ¿vale? ¿Qué experiencias socioeducativas del informe os parecen más innovadoras o si queréis alguna resaltar? Sí que me parecería importante. Rosa, si te parece. Bien, a mí todas me parecen interesantes, todas me parecen innovadoras porque todas están incidiendo sobre problemáticas reales que estamos detectando. Creo que es muy importante detectarlas y actuar, intervenir. Lo que pasa es que no siempre se tienen las herramientas para intervenir. Por eso volvemos a la necesidad de la figura del educador social. Pero destacaría como bloque las de los ayuntamientos por una razón, porque las que conozco, las que me han llegado, son complementarias, lógicamente es una administración y son complementarias de los centros educativos, los ayuntamientos como complementarios de los centros. Y en ese sentido, alguna que conozco sé que los centros están encantados y están manifestando continuamente a los ayuntamientos esa satisfacción. Pero lo que destacaría es que las que están teniendo más éxito y están siendo muy bien valoradas son, por los centros, son aquellas en las que, digamos, está el recurso y el centro demanda lo que necesita. Es decir, son flexibles y el educador se adapta a las necesidades del centro, da el servicio que el centro demanda. Por lo tanto, vuelvo a una cosa que es muy importante, la detección del problema y actuar exclusivamente para ese problema. En ese sentido, creo que están funcionando muy bien las de los ayuntamientos y si se trata de destacar una, pues eso. Las otras también, pero deberían ser tan sistemáticas como las de los ayuntamientos, que a veces pueden ser, otras no, dependen de iniciativas a veces privadas, no permanecen en el tiempo, dependen de presupuestos. Habría que sistematizarlas y de ahí la opción. Gracias. Toni o Vicente mateixa. Sí. Pues a ver, yo sobre las experiencias socioeducativas del informe también compartiría con Rosa que no destacaría una en concreto, sino yo creo que lo más importante es que demuestran una cosa y es una necesidad, ¿vale? Y es una necesidad porque han visto que la escuela, los institutos no pueden con todas las problemáticas que le vienen asociadas actualmente, el trabajo docente no puede hacer frente a todas las problemáticas que tiene el sistema educativo y han visto y han buscado la manera para poder dar respuesta a estas problemáticas, ¿no? Bien sea a través de las educadoras sociales que están trabajando en servicios sociales en ayuntamientos y de los cuales se desplazan a los institutos para trabajar allí, bien sea a través de las entidades sociales conveniadas con ayuntamientos trabajando en las escuelas, o bien sea con proyectos liderados por educadoras sociales que, pues bueno, que están trabajando con programas concretos en los institutos, ¿no? Entonces, claro, es la necesidad que se requiere para la labor de la educación social, ¿no? El trabajar ciertas problemáticas que presentan los institutos y las escuelas y que hoy por hoy todavía no se está dando respuesta ahí, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes que creo que las experiencias de esto nos demuestran, ¿no? Por otro lado, también la diversidad de funciones que pueden hacer. Porque en cada una de estas experiencias se ve que se trabaja no solo el absentismo y el abandono escolar, no solo los programas de refuerzo educativo, no solo los programas de aula compartida, la atención a la diversidad, no solo mejorar la convivencia en los centros, no la resolución pacífica de los conflictos y todas las funciones mediadoras que hacen, no el acompañamiento y atención a las situaciones problemáticas que presenta el alumnado, etcétera, etcétera. La diversidad de funciones que se pueden hacer, ¿no? Desde ahí, y que la escuela a veces se queda corta
dando una respuesta a este tipo de problemáticas. Y finalmente, me gustaría destacar esa mirada que creo que lo he dicho antes Raquel, ¿no? Esa mirada comunitaria de la solución de los problemas, ¿no? Esa manera de cómo ahí tenemos esa cabida a los profesionales de la educación social, ¿no? En que, bueno, pues ese nexo, ese puente de unión entre escuela, familia y entorno, ¿no? Esa manera de atender y coordinarse con otras administraciones y agentes educativos, ¿no? Para trabajar por la calidad de la educación y por la mejora de la vida de los niños y las niñas que están en el entorno escolar, ¿no? Muchas gracias, Vicente. Raquel, ¿sí? ¿quieres? ¿Ahora? Sí. Sí, efectivamente, comparto con mis compañeros y compañeras. He hablado muy por encima antes de los planes educativos de acción comunitaria, ¿no? Que es como un proyecto que empezamos el curso que viene, sobre todo focalizado a centros educativos de atención educativa singular, ¿no? A centros singulares. ¿Por qué? Empezamos experimentalmente con estos centros porque necesitan de esa red más que nunca, ¿no? Esa interacción entre todo aquello de lo que disponemos en el centro, pero todo aquello que es de lo que dispone la comunidad, la administración local. Claro, cada localidad tiene unos recursos diferentes, cada barrio tiene unas asociaciones diferentes. De ese análisis de la necesidad vamos a poner en marcha todos los recursos que sean necesarios y vamos a coordinar. Entonces, muy bien la tarea de las educadoras sociales, de los educadores sociales, en ese análisis de la realidad de ese barrio en concreto, de ese centro en concreto y de cómo podemos coordinar esas acciones coordinadamente el centro educativo y la administración local. Y es por ahí, ¿no? Quiero decir, el decreto de inclusión también va por ahí, por esa visión comunitaria. Del informe, claro, yo hago propias pues la mayoría de las experiencias, porque es que además no voy a hablar de localidades, evidentemente todo el mundo que está en el informe trabaja la prevención del absentismo y antes de nuestro protocolo ya habían municipios que trabajaban fantásticamente la prevención del absentismo, pero hay algunos que me gustaba destacar precisamente porque ahora estamos con el decreto de igualdad y convivencia y me ha gustado mucho leer pues este proyecto que garantiza el derecho a la educación y el clima del aprendizaje positivo, dando alternativas a medidas sancionadoras, ¿no? Ofreciendo siempre una respuesta educativa a los conflictos de convivencia. Ese trabajo imprescindible de acompañamiento al centro educativo para precisamente dar alternativas a esas sanciones, ¿no? Los talleres de relaciones afectivos sexual que estamos promoviendo también desde la Consellería, desde infantil, ¿vale? Abrir debates, porque parece que no, pero es que muchas veces no abrimos espacios de diálogo y de debates con la familia, con el alumnado. Tenemos espacios de escucha y de reflexión coordinadas con las agentes sociales que pueden coordinar y darnos soluciones y alternativas. Entonces, la mayoría o todas las experiencias que aparecen en el documento son experiencias que vienen vinculadas directamente a los proyectos y a los retos de la educación inclusiva, ¿no? Yo primero quería referirme a mi comentario anterior. Es cierto que aquí han aumentado los recursos, pero también tengo que remarcar, como representante a nivel estatal, que en ciertas autonomías este aumento de recursos no ha existido. Quiero ponerlo en conocimiento y causa, porque si la directora general de Inclusión, la presidenta del Consejo Escolar y el representante de FAMPA, Vicent, han comentado diferentes programas, esto hemos sido capaces de aplicarlo aquí en la Comunidad Valenciana, porque hemos tenido ese aumento de recursos y hemos podido dedicar parte de recursos a poder llevar a cabo los diferentes programas, los equipos de convivencia. Y en otras comunidades os puedo garantizar que están trabajando a ratios máximas, superando las ratios, a más de 18 horas lectivas en el caso de secundaria, a más de 25 en el caso de primaria. Y esto sí que es cierto que se ha quedado en cierta manera en el limbo. Por eso podemos estar encantados, lo que estamos haciendo aquí en la Comunidad Valenciana, y es un placer. Una de las experiencias que realmente ya tenemos bastantes informes a nivel estatal, desde hace más de una década incluso, es un tema que también quería poner aquí en la mesa, en donde los grandes partícipes podían ser las futuras educadoras sociales o educadores que podemos tener en los centros, que es el tema del autolisis o autolesiones o intentos de suicidios por parte del alumnado. Es cierto que es un porcentaje muy escaso a nivel global, un 1%, pero llevamos en esta época de la pandemia
que está multiplicándose por 2 y por 3. Cuando aparece un caso de esta tipología, el protocolo es muy exhaustivo, quiere decir que ese alumno viene acompañado de los familiares del centro, en un momento se deja, tiene que haber una persona que lo vigile desde que entra hasta que sale en cualquier espacio del centro. Y eso es muy complejo. Y ahí es donde, a nivel innovador, la educadora o el educador social lo necesitamos ya. Y cuando ese caso aparece, aparece mañana. Si le pedimos el recurso a la administración, pues el recurso no llega en 48 horas. ¿Vale? El recurso llegará cuando se dote la parte presupuestaria, intervenga intervención económica. Por tanto, necesitamos, diríamos, ese recurso ahí a mano para en cualquier momento, en cualquier instante, poder intervenir directamente. Puede ser la educadora social en esos momentos o el educador tendrá que dejar de lado ciertas actuaciones de absentismo en el centro, pero claro, este caso es prioritario. Hablamos de la vida de una persona menor de edad, en el caso de un adolescente o una persona de infantil o de primaria, ¿no? Y esto es muy significativo. Respecto a cuestiones innovadoras que hemos visto a lo largo de la pandemia, cabe decir que la pandemia sí que ha puesto en primera línea, después del aspecto sanitario, a la educación. Y por fin tenemos claro socialmente que somos uno de los pilares básicos de esta sociedad y no hay que dejarlo de lado. Con ese aumento de recursos que comentaba aquí anteriormente, y en aquellos momentos tuvimos prácticamente, yo creo que en toda España, apertura a cualquier medio digital para contactar de la manera que sea con nuestro alumnado. Y lo hicimos los docentes, los centros educativos. Volvemos de la pandemia, ley de protección de datos, y volvemos a poner barreras a aplicaciones digitales. Y de aquí sí que pido que volvamos a razonar, os digo porque me llega de diferentes ámbitos, de que las aplicaciones están ahí. Si queremos inclusión, si queremos atención individualizada, deberíamos de tener libertad de utilizar muchas aplicaciones digitales de las que están, con un control, por supuesto. No, la libre libertad de todas las aplicaciones no nos sirve porque pueden pasar muchas cuestiones. Pero no podemos poner barreras y hemos visto que esta pandemia, en el aspecto TIC, hemos tenido que innovar a marchas forzadas y aceleradas. Muchas gracias. Voy a centrarme en algunas preguntas porque vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Voy a priorizar algunas, si os parece, ¿vale? Si no os importa. Como Raquel y Andrés, yo creo que nos ha explicado muy bien el decreto de inclusión. Si os parece, ¿vale? Luego hacemos alguna puntualización, si te parece. En el trabajo que se está haciendo, ¿no?, hacia la equidad educativa, observando el informe de experiencias socioeducativas, ¿no?, ¿en qué punto pensáis que estamos? ¿Cómo continuar este camino para generar una equidad educativa real? Si quieres, Vicent. Sí. Vale, pues empiezo. A ver, hablar de equidad es hablar de justicia social, ¿vale? Y yo creo que está muy vinculada al derecho de todos y todas a una educación de calidad que ofrezca todas las mismas oportunidades de éxito educativo. Y me refiero a éxito educativo porque el sistema educativo sí que tiene una igualdad de acceso al sistema, ¿vale? Todo el mundo entramos, el 99% está escolarizado, pero no todo el mundo sale con las mismas oportunidades. Yo creo que la escuela, el sistema educativo, debería garantizar de que al menos todas y todas, dentro de lo que es el sistema educativo obligatorio, tuvieran las mismas oportunidades. Y esto es hablar de equidad, ¿vale? Y hoy por hoy estamos bastante lejos de conseguir este objetivo. Trabajamos, existen normativas, existen decretos, leyes, recursos, proyectos, programas, planes que están luchando por ese objetivo, pero todavía estamos lejos de tenerlo, ¿no? ¿Qué demuestran también las experiencias de éxito de las que estábamos hablando, y la diversidad de funciones y los retos que nos estábamos planteando y que estábamos comentando aquí en la mesa? De que muchas de las veces, algunas de las veces, cuando las normativas abren las posibilidades de trabajo comunitario
abren posibilidades de trabajo de nuevos profesionales que pueden estar no solo de una manera tangencial o lateral o conveniada, sino que entren y se incorporen a la estructura interna de los institutos, ¿vale? Los resultados y la mejora tanto para el estudiantado como para el profesorado es muy notable, ¿no? Es muy notable. Yo creo que en ese sentido, creo que empezar a trabajar con una equidad real es dotar de recursos allí donde se necesitan. Y creo que el decir que, o el plantear o el apostar por la incorporación de la educación social en el sistema educativo es trabajar hacia una equidad real. Sí, en la misma línea tenemos que educar en crear redes, ¿no? Crear red comunitaria para llegar a todos los chicos y chicas, ¿vale? Que no es cuestión solamente del profesorado, que es cuestión de toda la comunidad, de toda la sociedad, el hecho de educar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Como hemos dicho, introduciendo dentro del sistema educativo todo aquel profesorado que necesitamos, ¿vale? Ahora mismo se va a negociar la orden de plantillas de los centros precisamente para revisar cómo están configuradas, si realmente necesitamos más apoyos, cómo lo vamos a hacer, pero además qué estructuras dentro de la administración podemos crear, como ahora son las unidades especializadas de orientación que dan apoyo al sistema porque cuentan con orientación educativa, pedagogía terapéutica, audición en lenguaje, trabajadoras sociales, en el futuro educadoras sociales, y queremos incorporar en el futuro otros perfiles profesionales que ya iremos comentando en el futuro, ¿no? Para crear esa red y, sobre todo, trabajar de la mano con las familias, dando voz, porque mejor que las familias no conocen a nadie a sus propios hijos e hijas y pueden ayudarnos en la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos y hijas también, y evidentemente contando con todas las administraciones locales y los diferentes recursos que tienen las administraciones y las asociaciones, tanto en el ámbito formal, no formal e informal. Creo que es la clave. Gracias, Raquel. Toni. Bueno, tal cual nos comentaba el compañero de la FAMPA, sí, es cierto, cada curso pues, el centro va a tener necesidad de unos recursos específicos, un curso unos recursos y otros. Y eso es muy importante a la hora de planificar. No hace falta ir muy lejos. En estos momentos están a punto de publicar el nuevo currículum de la ESO y el bachillerato y los equipos directivos están ahí esperando cuál va a ser esa estructura y al mismo tiempo pues también teniendo en cuenta esa equidad de la cual se pregunta en estos momentos, de qué tipo de alumnado voy a recibir, qué tipo de recursos ha utilizado en su centro de procedencia, da igual que esté escrito que no, para yo poder solicitarlos y tenerlos y darles esa oportunidad de equidad. Y es muy importante este aspecto. Y, por supuesto, la participación de las familias. Cuando hablamos de secundaria, a mí me preocupa este aspecto de las familias, incluso en el consejo escolar, los alumnos, da igual, los locales, es complejo, porque el alumnado no termina de ver esa participación, qué influencia puede tener después a lo largo de su recorrido en el ámbito educativo en el cual él está. Las familias participan mucho en infantil y primaria y en secundaria por propia, diríamos, ergonomía del adolescente. Papá, mamá, a mí suéltame la mano que yo ya voy solo al centro de secundaria. Eso es la primera parte que se espera a las familias que os van a decir. Pero luego cuando nosotros pedimos, hay una reunión de las AMPAs, hay una reunión de ciberseguridad, de cómo pueden controlar su móvil para que no tengan ciertas maneras de control de lo que les está pasando, de publicidades que son remitidas o de cómo pueden educar al alumno para la utilización de las TIC en su móvil, pues te encuentras en un centro de 700 alumnos que te acuden 20 familias. Pero esto es una realidad. ¿Que podemos mejorarlo desde el decreto de inclusión? Por supuesto. ¿Que hay que intentar insistir? Por supuesto. Porque ya estamos viendo, por ejemplo, en el propio profesorado, esas etiquetas que nos hablaba al principio Raquel, que pone al alumnado y sensaciones que están desapareciendo, ¿vale? Es un camino que tenemos que recorrer, que
primero tienes un equipo de convivencia que incluye en su formación todos estos aspectos y que luego va, diríamos, creando una red de centro que hace que el profesorado tenga en cuenta esa atención personalizada e individualizada. Y que luego hay que conseguir que exista ese debate en cualquier aspecto educativo, que por supuesto va a haber una diferencia entre el docente, las familias, el alumnado, pero el debate tiene que existir, tenemos que escucharnos todos y cada uno en nuestra postura ver cuál es la mejor opción si no existe esa parte de consenso. Gracias. Bien, como soy la última que va a contestar, muchísimas cosas que he pensado decir ya las han dicho, pero es cierto que todos estamos de acuerdo en que se aporten los recursos necesarios, pero también tenemos cierta tendencia a valorar por la cantidad de recursos, y no se trata, alguna cosa insinuaba ya Toni, no se trata de la cantidad, de cuántos, sino de qué recursos, o sea, calidad y cualidad, calidad y la cualidad de esos recursos en función de las necesidades. Digo esto porque es cierto que nos preocupan muchas cifras que están publicando últimamente sobre el suicidio, sobre el acoso, y es cierto que la pandemia puede haber contribuido a incrementarlas, pero esas cosas estaban presentes. Ya estaban presentes y ahora igual se les ha puesto el altavoz, se ha dirigido la mirada o se han incrementado por las circunstancias que sean. Entonces, voy a irme a la importancia de la prevención. En las preguntas que nos hemos saltado, una de las cosas que iba a decir es que una de las grandes aportaciones, aparte del cambio de mirada del decreto de inclusión, es el permitir la entrada de los agentes externos, que antes estaban prohibidos. Ahí es donde se justifica el papel de los educadores sociales, han podido hacer estas aportaciones en los programas que hemos estudiado, y ahí creo que hay un campo en el que hay mucho que hacer. El otro día estaba en una mesa redonda sobre el acoso escolar y hablábamos de esto, es decir, para que estas conductas no se produzcan, lo que hay que hacer es prevención. Para hacer prevención hay que educar en convivencia. Y para educar en convivencia lo primero que hay que hacer es superar las desigualdades, trabajar por la equidad. Y eso se hace desde antes, incluso de la primera fase de acoso. La prevención no es la detección, que cuando hablamos de detección ya está el problema, sino la prevención, no la detección temprana, sino la prevención. Entonces, hacia la equidad se debe trabajar desde la prevención de las desigualdades. En el Consejo Escolar, que no he hablado del Consejo Escolar, que es el órgano que presido, antes de la pandemia, se hizo un estudio sobre los micromachismos cotidianos. Es alucinante los resultados a los que llegamos, la cantidad de micromachismos que no detectamos, de los que no somos conscientes, pero eso que pasa en el ámbito de los micromachismos pasa también en otro tipo de ámbitos. Por lo tanto, el problema no es solo del aula, que también, que somos educadores y estamos aquí. Pero estamos hablando de educadores sociales y vamos a subrayar también el social. Y en esa tarea de fuera del aula, de prevención de todas estas desigualdades, caminando hacia la equidad, los educadores sociales que estáis en el medio, que sois quienes educan en la sociedad, pues tenéis un papel relevante. Muchas gracias, Rosa. Justo, la verdad que me encanta lo que has dicho porque un poco la idea era esa, ¿no? Que yo creo que todas y todos estábamos comentando, ¿no? Pero al final entender ese punto de equidad, que me gusta mucho la palabra porque no dice igualdad, equidad. Que cada niño y niña, ¿no?, con sus necesidades y su potencial, tiene el derecho a llegar a las mismas posibilidades, ¿no? Y desde ese punto de vista es verdad que yo creo que a veces nos basamos mucho. Bueno, aquí está muy bien esta mesa porque me encanta, ¿no? Cada uno de vosotros además está dialogando al otro aquellas cosas que también tiene que trabajar, ¿no? Desde la administración, la familia que a veces se implica, a veces no o sí lo suficiente, los profesores que se implican o no a veces lo suficiente desde el área de sus competencias, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ¿no?, esa reflexión de cada uno de nosotros. Pero ahí viene la parte que ha dicho Rosa muy bien. Es muy importante lo que decía tal vez Toni, estamos hablando de una autólisis, un intento de suicidio, que estamos viendo que hay muchos adolescentes con problemas graves de salud mental, pero creo también en la visión de Rosa. No están los educadores y las educadoras sociales dentro de sus competencias, evidentemente, hay muchas más, y la prevención es la fundamental. Yo creo que desde la Administración y el decreto de inclusión creo que tiene esa filosofía y queda ahí reflejado muy bien, que se trata un poco de
ya no ir tanto a la intervención o prevención secundaria y terciaria. Ya hay un problema, ¿vale? Hay que ir a por él y hay que solucionarlo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no, si queremos sociedades distintas, con valores distintos, con formas de ver distinta, que realmente aceptemos esa diversidad de forma distinta, trabajemos de verdad la prevención y trabajemos desde esa educación que tenemos y que los educadoras y los educadores sociales que tienen esas competencias puedan formar parte de ese cambio? Yo creo que lo habéis expuesto muy bien desde esa posición, ¿no? De la necesidad que tenemos de todos esos profesionales, ¿no? Muchas gracias, os lo agradezco. Si alguno quiere comentar algo de las preguntas que me he saltado, podéis hacerlo. Simplemente que como Raquel yo creo que había explicado muy bien el decreto de inclusión y has comentado las cosas básicas, ¿vale? Creo que era importante. Es que queda poco tiempo, ¿sabéis? Vale, respecto, una cosa si queréis poca, ¿vale? Sí, por eso, y dejo turno de palabra, muy breve, porfa. Respecto a la implementación de la Ley Orgánica de Protección Integral en la Familia y Adolescencia frente a la violencia, que es justo también habíamos comentado ahora, ¿vale? Y la implementación de la figura del coordinador de bienestar y protección, ¿qué competencias profesionales necesitaría la persona que vaya a realizarla? Ahí quiero primero que hable Raquel. Le cedo la palabra. A ver, las competencias generales las remarcará el Ministerio, ¿no? Es decir, ¿qué esperamos de esa figura profesional? Nosotros no tenemos claro todavía, hasta que el Ministerio no nos marque exhaustivamente qué se espera. Nosotros focalizamos, ahora mismo nosotros en el sistema educativo tenemos ya los coordinadores de igualdad y convivencia en los centros educativos. Entonces no sabemos todavía si estas figuras que ya están consolidadas en nuestro sistema educativo, con una formación más específica en aquello que se requiere desde este perfil, podrían dar la respuesta o no. Es una cosa que estamos valorando, porque justamente son perfiles de personas muy formadas ya en prevención, en dinamizar, son personas referentes ya en los centros educativos, sobre todo en secundaria, personas a los que los alumnado ya acude a ellos cuando hay una dificultad. Entonces no sabemos si aprovechar ya esta figura que tenemos en el sistema dando esa cobertura o no. Entonces estamos en esa valoración. Bueno, estaría muy bien una conversación que creo que hemos comentado aquí en la mesa y si no, antes en la comida, el tema de la orientación de la salud mental. Es cierto que yo hablo desde mi parte profesional, que vivo en un centro de secundaria, nos preocupa, comentaba con Rosa Cañada también, ciertos aspectos de ansiedad que cuando nosotros que ya tenemos cierta edad, quiere decir que ya desgraciadamente me he hecho mayor, lo diré así, en nuestra época no se detectaban o no se veían y ahora nos encontramos en muchos casos de ataques de ansiedad en los centros educativos con falta de respiración, que no sabes qué le pasa y no sabes de dónde proviene. Y son cuestiones pues, de que la salud mental tenemos que trabajarla, necesitamos de esa parte orientativa, pues tanto en los aspectos que he comentado anteriormente de autolisis o principios de suicidio, y hay que trabajarlo, pero muy bien en la adolescencia. En la adolescencia las hormonas del ser humano saltan por cualquier parte. Si un adolescente le dice blanco, él dice negro, y si le decimos negro, él va a decir blanco, porque es así, y esto no lo va a cambiar nadie. Hay estudios científicos hechos por Piaget. Y el tema de la salud mental en una sociedad en donde diríamos que se ha cambiado mucho la manera de nuestro sistema educativo y estamos evolucionando, es un aspecto de los prioritarios y ahí tenemos que hacer hincapié pues, para que esta nueva ley orgánica de los principios de defensa a lo que es las personas de infantil y los adolescentes a tener muy en cuenta. Muchas gracias. Rosa, por favor. Pues yo creo que para definir las competencias, que ya ha hablado más concretamente Raquel, deberíamos plantearnos aspectos que nos interesan como los que ha puesto sobre la mesa Toni. En el Consejo Escolar el día 30 tenemos una jornada sobre salud mental dirigida exclusivamente, bueno, básicamente porque va dirigida a todos los miembros del Consejo Escolar y a quien quieran ellos invitar, pero sobre todo para que padres y profesores reflexionemos juntos sobre qué está pasando.
Comentaba Toni el tema de la ansiedad, pues hace no mucho tiempo, seguramente habéis visto un programa de Salvados que iba sobre este tema, en el que personas como un protagonista de La Casa de Papel o Amaya, la que ganó Operación Triunfo y tal, decían que vivían en una ansiedad continua. Algo está pasando que compete a la sociedad. Perfiles de las personas pues capaces de detectar estas cosas, pero sobre todo, y yo creo que es muy importante, a lo que debemos contribuir ahora ante estas problemáticas es a que el centro sea percibido como un espacio seguro y la familia sea percibida como un espacio seguro. Para que el adolescente, el estudiante, el que sea, tenga esta percepción, hemos de tener personas que inspiren confianza. Y yo creo que todas las competencias irían hacia la coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa o de la familia, porque es un problema social, para entre todos crear estos climas de confianza. Eso ya de ahí deriva pues que generar confianza entre los jóvenes, saber moverse entre ellos, porque muchas veces igual detectan cosas que a un profesor en el ámbito estrecho del aula o de la familia se le escapan, pues que venga derivado de esta necesidad de crear espacios seguros y espacios de confianza, donde el alumno o no tenga problemas o si los tiene, sepa pedir ayuda. Muchas gracias, Rosa. Vicent. Pues yo, respecto a esta última pregunta, sí que comentaría que bueno, la ley contempla esa posibilidad de contratación de nuevo personal, no necesariamente docente, para cumplir esas atribuciones que la ley propone, ¿no? En este sentido sí que abre la puerta a que sea otro profesional no académico quien pueda coordinar o ser la figura de coordinador de bienestar y protección, ¿no? Me parece que muchas veces en los centros educativos se deja la arbitrariedad de la buena voluntad y el compromiso de un profesor o una profesora que quiera liderar este tipo de coordinaciones, ¿no? Y yo creo que es un tema muy, muy importante para dejarlo a esa buena voluntad, al voluntarismo de una profesional, una docente que quiera liderar esto, ¿no? Creo que si hay profesionales formados para coordinar este tipo de figuras dentro del ámbito de la protección, ¿no? y del bienestar, como es el coordinador de bienestar y protección, debería ser esa figura, ¿no? Ya que la ley abre la puerta a esa posibilidad, pues cojámosla, ¿no? ¿Qué competencias o qué atribuciones? Pues bueno, pues muchas de las que ya habéis señalado, ¿no? Y que Rosa creo que estaba señalando. Informar, formar, asesorar a toda la comunidad educativa sobre la detección precoz y la protección de niños y niñas, ¿no? La coordinación con otras administraciones, ¿no? y profesionales en temas de servicios sociales, en otras entidades sociales. Funciones mediadoras y restaurativas desde el ámbito de la educación, resolución pacífica de conflictos, liderar o coordinar el plan de convivencia. No sé, promover proyectos y planes de distintos ámbitos, de diversidad, violencia de género, acoso escolar, educación sexual y relaciones sexoafectivas. No sé, quiero decir, debería tener unas competencias que creo que son las que más o menos hemos estado aquí hablando sobre qué la figura de educación social podría hacer en el ámbito del sistema educativo. Muchas gracias, Vicente. Sí, yo por concluir un poco lo que ha comentado Vicente, ¿no? Yo agradecer, ¿no? Yo creo que hay... Raquel también nos puede decir, a todo el profesorado, tanto maestras y profesorado de primaria y secundaria, que cogen esa coordinación y que incluso sin tener a veces cierta formación, pero que tienen menos competencias, intentan hacerlo lo máximo posible bien, ¿no?, para sus centros, pero que muchas veces yo tengo la sensación también que les exigimos al profesorado muchas competencias que hay otros profesionales que ya las tienen y que a lo mejor hay una necesidad de que el sistema educativo tenga otros profesionales que ya tienen esas competencias adquiridas y que puedan ayudar al final al sistema educativo. Lo cual eso al final es maravilloso, es una sinergia que creamos entre todos, porque al final estamos hablando de salud mental, pero el por qué esa salud mental, porque a lo mejor está sufriendo violencia de género, porque tiene problemas de autoimagen personal, es decir, que al final... Todo es como una red, ¿no?, en la que la salud, la educación, lo social deben de estar siempre unidos, ¿no? Y esa yo creo que no nos tenemos que olvidar que todos y todas vamos a ser importantes en todos los ámbitos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir alguna frase, alguna noticia importante o algo que quiera destacar. Vicent, si quieres tú empezar, alguna frase o algo que te haya quedado y no quieras comentar, si no pasamos a preguntas. Bueno,
Bueno, no sé, no Sí. se me ha quedado nada. Para acabar así como muy bien. Agradecer porque yo creo que ha sido un debate muy interesante, ¿no? Este diálogo que hemos tenido entre los 5, ¿no? Porque te incluye también, Raquel, ¿no? Sabes que eres... Ha sido... Vale, entonces creo que ha sido interesante y creo que me parece que caminamos en el buen camino, ¿no? Para mejorar la equidad y la calidad del sistema educativo valenciano, en este caso. Sí, yo querría cerrar diciendo que tenemos que mentalizarnos todos y transmitir a nuestros hijos, alumnado, etcétera, que la diversidad es un valor enriquecedor. No ya que no lo perciban como negativo, sino en positivo siempre. La diversidad enriquece y eso nos llevará hacia la igualdad y sobre todo hacia la equidad. Yo centraré mi última intervención en comunicar que necesitamos a las educadoras y a los educadores sociales ya en los centros educativos para todo esto que hemos comentado hoy aquí en la mesa. Claro, ya estoy un poco acostumbrada a esto. No, yo ya os he comentado que las educadoras sociales evidentemente vais a formar parte de la estructura que da apoyo a los centros educativos, que son las unidades especializadas de orientación, que tienen equipos multiprofesionales y que van a estar a lo largo de todo el territorio para dar apoyo a la parte social junto al resto de miembros y miembros de las unidades especializadas de orientación. No olvidemos que los orientadores y orientadoras ya están en los centros educativos y que justamente junto con el equipo educativo, con las familias, lo que vamos a crear es ¿qué necesito de esta unidad ahora mismo en mi centro educativo para que me apoye? Cuento con la unidad. ¿Qué necesito de sanidad? Justamente este viernes tengo una reunión de coordinación con todas las USMIAs, ¿vale? Por primera vez, después de 3 años, lo hemos conseguido. Entonces, sí, no, pero tengo mucha esperanza, que son 3 años. Con la directora general de atención primaria para coordinar todas las acciones que tengan que ver con salud mental, porque evidentemente los centros educativos tienen que tener un referente directo en las USMIAs, y ya vamos a por ello, ¿vale? Y que nuestros protocolos con los de ellos sean realmente efectivos. Además de, ellos también tienen un plan comunitario, pues ese plan comunitario vamos a intentar que sea un plan comunitario coordinado con el plan comunitario también de la Administración de Educación. Por lo tanto, el trabajo con sanidad este viernes empieza para unir esas alianzas y además todas las redes de apoyo que estamos ofreciendo para, como he dicho también, el apoyo que pondremos el año que viene a los institutos también de psicólogos y psicólogas para acompañar a los equipos educativos cuando tengan necesidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo importante es crear redes de apoyo bien coordinadas, que es lo importante. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro la necesidad de la figura de la educadora de la educación social dentro del sistema educativo. Agradecer, yo creo que de verdad, muchas gracias a la Administración, profesorado, familia, consejo escolar, porque la verdad que me lo han hecho muy fácil y siempre han estado dispuestas y dispuestos a cualquier cosa que yo les he pedido. Y es de agradecer que al final aprendamos unos y otras, ¿no? Me ha gustado mucho que todas y todos ellos siempre desde el primer momento me han dicho que querían escuchar y ver un poco y saber también qué necesidades hay. Y eso al final es lo que nos hará, ¿no?, mejores en nuestras profesiones como administración, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a todas y todos. Un placer. Pasamos brevemente a preguntas, si alguien tiene preguntas. Por aquí hay manos. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Francisco Peces, soy el presidente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. Agradezco a la mesa por lo ameno de la sobremesa y por la unanimidad en considerar necesaria la figura del educador o la educadora social en los centros educativos. Desde nuestra experiencia, desde casi hace ya 20 años, es decir, fuimos la comunidad pionera en implantar la figura en los centros, en los SIES, que entonces llamaban de difícil desempeño, los SIES de difícil desempeño, es decir, IES problemáticos, y además como una experiencia piloto,
aquello que funcionó tan bien. Nosotros siempre decimos que morimos de éxito, funcionó muy bien, pero vamos a morir de éxito porque no se ha desarrollado en estos 20 años. Desde esa experiencia de los 20 años me voy a permitir daros una serie de recomendaciones, porque veo que todos vais al unísono en la necesidad, ¿no? En sentir la necesidad de los educadores y educadoras en los IES. Tenéis claro el por qué queréis implantar la figura. Habéis hablado de problemáticas y que los centros no se ven con la capacidad o no pueden dar respuesta a esa problemática, lo tenéis claro. Pero tenéis que tener muy claro también qué es lo que queréis de los educadores y las educadoras sociales. Nosotros, después de 20 años, todavía no tenemos definidas las funciones de los educadores y las educadoras sociales. Definid las funciones. Agradezco a Vicent, que casi que se las ha aprendido de memoria y las ha dicho de carrerilla, quizá mejor que muchos educadores y educadoras. Escribirlas, tenerlo claro, qué es lo que queréis de los educadores y las educadoras sociales. Tener claro también la dependencia funcional dentro del centro, de quién queréis que dependa. Nosotros nos encontramos con que hay centros donde el educador o la educadora depende del secretario o secretaria del centro. En la mayoría de los casos es del departamento de orientación porque es con quien se trabaja, pero tenerlo claro. Y luego también la dependencia orgánica. Al no ser una figura docente, nosotros nos encontramos con el problema de que los educadores y educadoras sociales dependen de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuando tenemos que cubrir una vacante, pues ya sabéis, bueno, los representantes de la Administración ya sabéis, hay que pedir autorización a Hacienda, que sí, que no, y esa prisa que decía Tony, pues no hay prisa. ¿Qué está haciendo la Administración? Pues la manera más fácil de cubrir la plaza del educador o la educadora es a través de los PTSCs, profesores técnicos de servicios a la comunidad. Si queremos dar una respuesta profesional, no podemos cubrir el trabajo de un educador o una educadora social con un PTSC. Para nada, nos estamos dando cuenta, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Y luego, tanto a las AMPAs, que veo que lo tenéis clarísimo, y a los directores de centro, pedir y exigir la figura de los educadores y las educadoras sociales. Por último, hablabais de la figura del coordinador de bienestar y protección. Muchas de las funciones que marca la normativa de esta figura son funciones clarísimas, lo ha dicho también Vicent, clarísimas del educador y la educadora social. Podéis poner al profesional que queráis, pero lo tenéis ya. Es decir, las funciones son del educador y la educadora social. Reitero mi agradecimiento a la mesa por habernos hecho ameno esta sobremesa y porque tenéis muy claro lo que queréis y apostáis por la educación social. Gracias. Gracias por las aportaciones, te lo agradecemos mucho. Raquel estaba ya anotando un montón de cosas que le han interesado. ¿Una pregunta más? Por aquí delante hay preguntas. Sí, soy María José Navarro, soy coordinadora de la sección profesional del sistema educativo y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por hacernos pasar este rato agradable, la verdad es que ha sido enriquecedor. Quería, bueno, pues un poco, lo ha dicho ya el compañero antes, hay que concretar las figuras profesionales en el decreto, es imprescindible que concretéis, no puede ser cualquiera, no puede, lo decía Vicent también. Es preciso definir las funciones generales de los profesionales de la educación social y que puedan adaptar la intervención a las necesidades del centro y al contexto de ese centro. Es importante y tampoco pueden ser experiencias promovidas por los ayuntamientos porque, como hablábamos esta mañana en las otras mesas, eso también genera, bueno, pues que hayan licitaciones a empresas privadas, con lo cual esto genera una precariedad laboral que se ve también en muchos casos y que, bueno, pues limita el proyecto a las voluntades políticas y a los presupuestos. Por lo tanto, tiene que ser algo como mucho más consolidado y no tiene que depender de los municipios que en algún momento lo puedan o quieran hacer. Por otro lado, antes también comentabais el tema de la participación de las familias, la participación del alumnado. Evidentemente, bueno, ha habido una pandemia que ha paralizado cualquier participación, cualquier posibilidad de participación. Me parece que esto está en manos nuestras, en manos de
de los profesionales docentes también intentar volver a abrir los centros a las familias, porque las familias se han quedado fuera y ahora lo tienen algunas muy difícil para volver a entrar a los centros, y habrá que ver cómo se abren esas puertas para promover esa participación y para promover la participación del alumnado, que se nos queda al margen siempre de esa posibilidad de participación, que no les permitimos participar. Hay espacios para ello y en muchos casos, en muchísimos casos, no se promueve esa participación. Entiendo que desde los docentes, desde la educación social también podríamos promover esa participación. Seríamos, bueno, pues un nexo ahí para poder trabajar en ello, porque me parece que es fundamental que las familias puedan estar dentro de los centros educativos. Y en el tema de la prevención, por supuesto, también podemos hacer un buen papel para hacer esa prevención y poder detectar esas situaciones de vulnerabilidad que se dan en tantos casos. Y bueno, muchas gracias por estar ahí y nada. Muchas gracias. Muchas gracias por las aportaciones, que yo creo que siguen siendo, ¿no?, un diálogo de enriquecimiento que estamos haciendo y aprendiendo todos. Raquel va a hablar un momento. Sí, en relación a lo que estabas comentando ahora mismo, justo estamos empezamos mañana la negociación del decreto de igualdad y convivencia. En este decreto de igualdad y convivencia, sí o sí, el centro debe crear espacios de participación para toda la comunidad educativa, más allá del consejo escolar, más allá de los órganos, sino la asamblea parece que sea solamente para infantil, ¿no? No. En secundaria, si no queréis llamarlo asamblea, llamémoslo de otro nombre, porque parece que sea de infantil. Espacio dialógico, espacio de diálogo, pero tanto para el alumnado como para las familias, para tomar decisiones. Decisiones en igualdad y convivencia, decisiones en prevención, ¿vale? Entonces, ese decreto, que podéis hacer aportaciones, porque a partir de mañana ya está en el doc, bueno, que ya los sindicatos lo tienen, ¿no?, porque mañana empezamos las negociaciones, podéis hacer aportaciones a ese decreto porque justamente aboga por la prevención y por la participación de todos los agentes en la toma de decisiones. Creo que es importante por eso lo que acabas de comentar. Muchas gracias, todo muy entrelazado. Ahora habla Toni. Sí, yo quería comentar lo que nos proponías desde Castilla-La Mancha. Yo llevo ya, no sé, te voy a hablar de personal no docente, personal de administración y servicios, que a lo mejor podía quedar en ese sector el tema del educador social. Yo ya he pedido por activa y por pasiva, y no sé en qué parte me he perdido, que creen bolsas diferenciadas por consejerías. Porque es muy fácil. Imagínate que tenemos los educadores sociales en la Consejería de Administración y Justicia, que sería el caso mejor de aquí de la Comunidad Valenciana. Llaman a una persona y dice, no, yo es que en educación no quiero entrar, yo quiero irme a servicios sociales o me quiero ir a bienestar social. Tiene que pasar a la siguiente. Y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y yo continúo sin ese educador o esa educadora social. Y si creamos bolsas diferenciadas, que yo creo que legislativamente es muy fácil, en donde la persona que esté en bolsa opte a la consejería que desearía trabajar, esto sería muy fácil. Pero ese paso no se termina de dar. No sé dónde está bloqueado, si por derechos del trabajador, por reivindicación de la gente que está en esta bolsa. Te estoy hablando ahora del PAS que nos está pasando, pero sería muy importante que cuando unas personas están en una consejería, que dependen de esa consejería por diferentes normativas legislativas, deben de continuar en esa consejería, muy bien, pero diferenciemos bolsas. Yo puedo pertenecer a la bolsa de matemáticas, a la de economía y a la de no sé qué, por lo mismo, a la de agricultura, educación, servicios sociales, deporte, cultura, lo que desee. Y entonces cuando llame tendré el recurso. Y después, tal cual has dicho muy bien, nuestro compañero ha definido muy bien las funciones de un educador social. Nosotros en el ROF, una directora o un director, hemos terminado con el abecedario con todas las funciones que tenemos. Y hemos duplicado las letras. Yo estaría encantado. Muchas veces en el personal de administración y servicios tampoco tenemos definidas esas funciones. Y los centros educativos lo ponemos.
puede ser, no nos atrevimos a poner una regulación específica de funciones por si nos dejamos algo en el aire. Pues si a nosotros hay un apéndice que nos pone y cualquier otra función que se le asigne por parte de la Administración. Es muy fácil la última función. Pero ahí ya tendríamos un esquema de cómo poder trabajar con un educador social o cualquier persona de Administración y Servicios que pertenezca a otra consejería. Y por otra parte, que cualquier persona con su configuración profesional decida en qué bolsa quiere estar y cuál no quiere estar. Sí, es muy sencillo. Y por supuesto, quien quiera estar en educación, cuando lo llamen, ya sé que va a colaborar y vamos a conseguir los objetivos que hemos planteado. Sí, muchas gracias. Por aquí, perdón. Desde la web os digo las aportaciones que han ido haciendo. Quieren agradecer a Rosa Cañada sus palabras porque tienen claro que conocen nuestra profesión y eso se agradece. Por otro lado, también agradecer a Vicent el tema del coordinador de bienestar, el no dejar a la buena voluntad de nadie, sino que todas las funciones que se establecen son funciones de educación social y que ya estamos aquí. Y luego hay un par de preguntas. Raquel Andrés ha dicho, en el futuro queremos incorporar a educadoras y educadores sociales, y la pregunta es sí, pero ¿cuándo? Y luego la otra pregunta que hacen es, porque nos han hablado esta mañana de que hay un proyecto que quiere empezarse con un proyecto piloto para meternos educadores sociales en los centros educativos. Y entonces la pregunta es, ¿qué experiencia piloto hará que el próximo curso haya educadores sociales en el sistema educativo? ¿En qué colegios? ¿Qué perfil de educadores sociales? ¿Cuántos educadores sociales? ¿Y de qué estamento dependerán? Vale, las educadoras sociales y educadores se incorporarán en septiembre para el próximo curso. Dentro de las unidades especializadas de orientación, que tienen coordinaciones de ámbito territorial, ¿vale? No tenemos todavía concretado el número exacto, ¿no? Porque estamos haciendo un estudio para ver cómo empezar, pero sí que abarcarán territorialmente, desde arriba hasta abajo, todo el territorio para dar apoyo sobre todo a secundaria, trabajar dentro de un equipo multiprofesional con otras trabajadoras sociales, orientadores, PTs y AILs, ¿vale? Y coordinar y definir bien cuál va a ser la intervención. Y ese es el primer paso, va a ser ese, que formen parte de estas unidades con equipos multiprofesionales y atendiendo sobre todo a las necesidades de secundaria. Y para empezar el curso que viene, ¿vale? Y a partir de ahí pues iremos valorando el impacto y cómo va surgiendo todo y veremos las posibilidades de incremento o de modificación de su puesto en los centros educativos, pero bueno, es algo que iremos valorando. Dependerán, son de la Consellería de Educación, ¿vale? Aunque son personal de función pública, la bolsa es de función pública, como son los educadores de educación especial, los fisioterapeutas, los intérpretes de lengua de signos, pero es mi dirección general quien gestiona también pues estos recursos personales, ¿vale? La Dirección General de Inclusión Educativa. Yo creo que ya la última pregunta, hay por ahí, si nos Una importa. pregunta muy concreta a lo que acabas de decir. ¿El personal de función pública enviará a los educadores sociales de la bolsa a la Consellería de Educación? A ver, siempre que ponemos en funcionamiento una nueva figura, tenemos que pasar por negociaciones de sindicatos, por establecer esas funciones que en las mesas de negociación se han de concretar y a partir de ahí, de esa bolsa de función pública, formarán parte de educación, o sea, harán funciones para educación, quien quiera, evidentemente. O sea, no será obligatorio un nombramiento para educación. Sí que es verdad que me he o para la Consellería de Igualdad. Sí, he tomado como esta casuística es especial, ¿vale? Porque es verdad que los educadores de educación especial son para los centros educativos, los fisios sí que es verdad que también tenemos ambigüedad, pero los intérpretes es como una casuística muy especial que empezamos. Sí que me he apuntado lo que ha dicho Toni del tema de la bolsa diferenciada. No sé si será posible o no, ¿vale? Lo tengo que hablar con el director general de Función Pública, que ha estado aquí esta mañana, sí, con el que suelo coordinarme para todas estas acciones. Entonces, sí, cuando lo hable con él sabremos si son dos bolsas diferenciadas o si todo parte de la misma bolsa. Es algo que no puedo contestar. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. A ver, soy Natividad Orellana y en este momento la directora del máster de secundaria.
Entonces, si estamos hablando de que los educadores sociales se incorporen a lo que es el servicio de orientación de los centros, ¿necesitarán tener la especialidad de orientación educativa? No. Las unidades especializadas de orientación son un equipo multiprofesional. Perdón, yo es que mira, soy una cámara ahora del micro. Un equipo multiprofesional. Hay PTs, hay AYLs, hay orientadores, hay trabajadoras sociales y también ahora educadoras sociales. Quiero decir, cada una cumple con su función dentro de un equipo con el que se coordina para dar respuesta pues, de forma multiprofesional. ¿Vale? Pero no tienen que ser ni orientadoras ni muchísimo menos. No, a ver, yo sé por qué he hecho esta pregunta. He hecho esta pregunta porque el año pasado se cambiaron los criterios de acceso a la especialidad de orientación y los educadores sociales pasaron a un nivel 2, no a un nivel 1 como pedagogos y tal. Y sé que hay una petición por parte del colegio que se revise esa situación. Sí, no, pero yo creo que lo que Raquel ha explicado bien, que son unas unidades multidisciplinares. Entonces ahí tendrá cada uno su función, es diferente. Pero bueno, eso será otra cosa que igual se está trabajando actualmente con el colegio. Bueno, vale. Cerrar. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y dar las gracias de nuevo a los integrantes de esta maravillosa mesa. Gracias. Thank you.